El día de hoy vamos a tener un tema muy importante acerca de la terapia de terahertz, los infrarrojos lejanos y por supuesto el tratamiento de la hipertensión arterial. Y bueno, este tema lo estuve dando hoy en la mañana en un curso que estoy dando, ¿verdad? De metabolismo, y veíamos algo que es sumamente importante, ¿no? Una forma diferente de ver lógicamente la salud y ver, por supuesto, la enfermedad. Entonces, veamos un poquito lo que es la hipertensión. La hipertensión es parte de un grupo de enfermedades, ¿verdad? Que le vamos a llamar nosotros enfermedades cardiovasculares. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Bueno, pues las enfermedades cardiovasculares son todas aquellas enfermedades, ¿verdad? Y problemas de salud que tienen que ver con nuestro corazón y por supuesto con nuestros vasos sanguíneos. Generalmente esto ocurre por la precipitación de placas que se van haciendo en las paredes arteriales, a lo que le vamos a llamar arteriosclerosis. Desafortunadamente, este problema pues empieza a ser más estrecho el vaso vascular y lógicamente esto es causal de múltiples problemas de salud, entre ellos lógicamente un problema de orden fatal. La hipertensión arterial no es otra cosa sino la elevación anormal de nuestra presión sanguínea, que puede ser por un problema en particular o quizás inclusive hasta por cosas desconocidas. El problema desafortunadamente es que la hipertensión es uno de los problemas más severos que podemos tener en cuanto a salud se refiere, por varias razones. Porque si bien es cierto que hay cosas en particular que la podrían generar, y me refiero, por ejemplo, a una insuficiencia renal, una toxemia del embarazo, ¿verdad? Problemas que tienen que ver por acciones vasoconstrictoras, por el sistema nervioso inclusive, ¿verdad? Problemas neurógenos y por supuesto secundario a otro tipo de situaciones como una insuficiencia cardíaca crónica, un accidente cerebrovascular, etcétera. Realmente vamos a ver que la hipertensión o la presión arterial alta, como generalmente se le dice de manera común, es un problema, repito, bastante severo. En nuestro país, pues llega a afectar, dicen las estadísticas, a 65 millones de personas. Pero les voy a ser franco, ¿no? Este, esto es una situación que puede ser muy complicada de poder entender. ¿Por qué? Porque lógicamente no siempre toda la gente sabe que puede tener enfermedad cardiovascular. Generalmente esto ocurre ya que le llamamos enfermedad silenciosa, ¿de acuerdo? Perdón, me estaba refiriendo a los Estados Unidos, 65 millones, sí, porque allá son 200. En nuestro país es el 32% de la población, que más o menos representaría la mitad de esta cifra, porque somos casi la mitad de la población en los Estados Unidos. Pero lo más importante es que desafortunadamente el grueso de la gente que la padece, pues mucha gente no lo sabe, me explico, ya que por eso se le conoce como el asesino silencioso, ya que realmente cuando una persona se da cuenta que tiene hipertensión es porque por lo general ya existe un problema que se está gestando, ¿no? O sea, ya existe un problema, ¿sí? Que está lógicamente ocupando nuestra atención en eso. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, el grueso de la gente que lo padece no sabe que tiene. Se dice que con estas cifras que dijimos, una de cada 4 personas en México lo llega a tener, hay una prevalecencia mayor en mujeres que en hombres y que lógicamente, desafortunadamente, esto va en aumento. Quiere decir que en los próximos años, quizás para el 2030, pues vamos a ver que la gente sea mucho mayor, casi la mitad de la población se podría pensar que lo llegue a tener. Entonces estamos hablando de una situación bastante triste que tiene mucho que ver nuestro estilo de vida, aunque lógicamente hay ciertos genes candidatos, ¿verdad? O sea, la base genética también está bien establecida, lógicamente que es mucho más su repercusión por el estilo de vida que por cualquier otra cosa, desafortunadamente. ¿Verdad? Ahora vamos a ver que realmente el problema de la hipertensión tiene una relación fisiopatológica con nuestros riñones, porque precisamente son nuestros riñones los encargados de producir las hormonas, ¿sí? De las cuales depende precisamente nuestro funcionamiento vascular, o sea, el que se abran y que se cierren nuestras arterias depende precisamente de una cascada de hormonas, de procesos enzimáticos que en su mayoría dependen de los procesos de señalización que hace nuestro riñón. Por eso hablamos precisamente, déjenme meter a la gente, hablamos precisamente de una relación cardiorrenal. Y esto es sumamente importante saberlo. ¿Por qué? Por los conceptos que en un momento vamos a empezar nosotros a decir. El problema de la
hipertensión, el problema de la presión alta, no es en sí solamente el hecho de que no esté fluyendo adecuadamente la sangre en nuestro cuerpo. El problema es que lógicamente hay deterioro previo en nuestro propio cuerpo. O sea, una persona que sufre hipertensión definitivamente no es una persona que tenga un estilo de vida saludable, definitivamente. Y definitivamente va a haber muchos otros procesos degenerativos en el cuerpo, como es el caso principalmente del estrés oxidativo, ¿sí? Que va a estar siendo, pues, daños a nuestros propios vasos y que lógicamente en conjunto pues van a acarrear problemas sumamente intensos. ¿A eso que me refiero? Que realmente para que la presión arterial ya esté generando procesos secundarios peligrosos, pues es porque nuestro cuerpo ya tiene una gran posibilidad de generar alteraciones a consecuencia de lo que ha estado viviendo. Problemas secundarios como qué? Bueno, por ejemplo, una isquemia cardíaca. Problemas como que, como una oclusión coronaria, daño renal, daño cerebral, que generalmente eso es lo que conlleva a que la enfermedad se vuelva riesgosa para la vida. Lógicamente que también la presión arterial va a ser sumamente eh, y directamente responsable de lo que puede ser una hemorragia cerebral, ya que los vasos sanguíneos se pueden romper, una hemorragia en los vasos renales. Entonces, estamos hablando que definitivamente nosotros le estamos poniendo atención a la hipertensión como tal, pero cabe mencionar algo muy importante, de es entender que una persona que tiene hipertensión ya tiene muchos otros problemas secundarios o que iniciaron este tipo de situaciones. ¿Me explico? O sea, nadie desarrolla hipertensión porque esté sano, ¿verdad? Inclusive aún con cierta predisposición genética. Aún con cierta predisposición genética, siempre tiene que haber situaciones en particular que lo estén generando. Entonces, ¿qué efectos secundarios se pueden tener a corto y mediano y largo plazo? Bueno, pues a largo plazo podría ser un problema de orden fatal, por lo que acabamos de mencionar, pero a corto plazo, pues el paciente puede empezar a tener ciertos problemas como pérdida de memoria. Lógicamente que si no hay una buena oxigenación cerebral, pues va a haber cambios en la personalidad, porque lógicamente nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Nuestro aspecto cerebral nos está llevando a cabo adecuado de manera nerviosa, ¿verdad? Va a haber mucho más problemas de concentración, puede haber irritabilidad, pérdida progresiva del conocimiento, accidentes cerebrovasculares en procesos pues un poquito medianos, daños graves en las arterias, ¿verdad? Porque las arterias se pueden reventar por la fuerza, por la presión, dolor en el pecho y por supuesto un ataque cardíaco. Situaciones que lógicamente pues pueden llegar a ser muy, pero muy peligrosas. Pero vamos por partes. Vamos a entender la hipertensión para poder comprender qué es lo que sucede, cómo opera la medicina y por qué tenemos que darle un mejor tratamiento integral a todo esto. Y en este caso vamos a ver que nuestro equipo, a través precisamente de la terapia Terahertz, puede ser una buena alternativa en un tratamiento integrativo. ¿Por qué? Porque me han hecho muchas preguntas, me hacen muchas preguntas y quiero que sepamos que el equipo no es un cúralo todo, me explico. El equipo debe de ser ocupado como una herramienta muy útil, muy funcional, pero siempre en un tratamiento integrativo. ¿De acuerdo? Un tratamiento integrativo que lógicamente debe de incluir cambios en los hábitos de alimentación, cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Cambios lógicamente en la parte emocional, por supuesto, y por qué no, hasta en la parte espiritual. O sea, también somos seres que vivimos en forma multidimensional. ¿Me explico? Entonces, nadie va a mejorar verdaderamente la salud si no hace cambios profundos en su vida. Nadie, definitivamente. Esto no es una píldora mágica, esto es un equipo de rehabilitación y la rehabilitación es un proceso que debe de hacerse en forma constante hasta que el cuerpo recupere su capacidad funcional. ¿De acuerdo? Y eso puede llevar mucho o poco tiempo, va a depender mucho de la persona, pero siempre repito, no como único tratamiento. Por ejemplo, hace ratito me preguntaban, oiga, para los quistes renales, ¿podría ayudar? Pues la respuesta yo te puedo decir que sí. ¿Qué pasa si el paciente empieza a hacerse tratamiento y no le pasa nada? Dice, me estás engañando. No, es que lógicamente siempre debe haber un tratamiento integrativo.
Siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. Ese ha sido uno de los grandes errores, ¿sí? Que ha cometido la medicina alópata. Porque la medicina alópata nos ha enseñado únicamente a controlar los procesos sintomatológicos. Y el hecho de que tú no tengas un síntoma no quiere decir que tengas alteraciones y problemas disfuncionales en tu cuerpo a nivel celular. No quiere decir eso. ¿Me explico? El hecho de que una persona siempre digas que yo me tomo mi pastillita para bajar la presión solamente cuando la tengo alta, muy bien. ¿Qué más estás haciendo para que no la tengas que estar tomando? Digo, para mí es importante que la gente tenga siempre un aspecto de disciplina. Creo que la disciplina siempre va a ser la parte esencial para mejorar la salud. Esa parte de disciplina, disciplina en todo sentido. ¿Verdad? Me decía un paciente hace poco, es que sabe que yo fui al médico, me mandó medicamento, pero yo no me lo quise tomar. Entonces la pregunta para mí es, entonces, ¿para qué fuiste al médico? O sea, si tú no vas a seguir sus indicaciones, ¿para qué fuiste? Me explico, ¿para qué hiciste un gasto? ¿De acuerdo? Entonces, creo que la parte esencial es entender que esto es multifactorial. Una enfermedad es multifactorial. Y especialmente las enfermedades cardiovasculares son sumamente, que son para mí la enfermedad más multifactorial que hay desde mi punto de vista muy personal. Bueno, vamos a empezar a entender qué es la hipertensión. Para empezar, tenemos que entender qué es presión. Presión es precisamente la fuerza que se aplica sobre una superficie. A eso le llamamos presión. Y en la física newtoniana, en la física eh, lineal, pues es muy sencillo. Presión es igual a fuerza sobre superficie o sobre área, ¿no? Como quieran decirle. Quiere decir precisamente que la presión es la fuerza que se ejerce sobre algo. Si la superficie es muy alta, es muy grande, ¿verdad? Pues la presión es poca, ¿sí? Ahora bien, si la superficie disminuye, no pónganme mucha atención. Pues entonces la presión aumenta. Es muy sencillo. Si tú te recargas en un cristal, pero te recargas en una esquina pequeña, pues la vas a romper fácilmente. Pero si por el contrario, ¿verdad? Te recargas en la parte central donde la superficie es mayor, pues a lo mejor aguanta tu peso. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la presión arterial, estamos hablando de la fuerza que está ejerciéndose, ¿sí? En la sangre sobre el vaso, sobre la pared arterial. En nuestros vasos sanguíneos siempre va a haber sangre, siempre va a haber sangre, ¿de acuerdo? Todo el tiempo. Solo que en un momento la fuerza va a ser mayor. ¿Por qué? Porque lógicamente nuestro corazón bombea esa sangre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el corazón bombea la sangre, esa sangre va con más fuerza. Al haber más fuerza, hay más presión sobre la pared arterial. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros generalmente, generalmente decimos, esta es la presión sistólica. Y cuando el corazón descansa, cuando nuestro corazón descansa, ¿sí? Ok, el corazón descansa, pero sigue habiendo sangre sobre nuestras arterias. Sigue habiendo una presión sobre las arterias, menor que cuando se bombea, claro, ¿verdad? Entonces tenemos precisamente una presión sistólica y una presión diastólica. ¿Por qué siempre esta es mayor? Pues porque es la fuerza cuando el corazón está bombeando. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, creo que es muy simple de entender esta parte, ¿no? Es sencillo entender lo que es la presión. Entonces vamos a ver que en todo nuestro cuerpo, todo el tiempo tiene que haber sangre. Todos nuestros vasos sanguíneos siempre van a tener sangre, corriendo lógicamente un camino muy importante, ¿sí?
que va del corazón hacia todas las partes de nuestro cuerpo y que lógicamente de todas esas partes del cuerpo se regresa a través de nuestras venas, ¿sí? Ya cargando sus toxinas para que pase por los riñones lo filtren, lo manden nuevamente precisamente hacia los pulmones para que se llene de oxígeno y vuelva a ser bombeado precisamente por nuestro corazón. Y así haciendo precisamente un circuito cardiorrenal en nuestro cuerpo. Eso es más o menos como se produce nuestro movimiento circulatorio. ¿De acuerdo? Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, nuestros vasos sanguíneos pueden tender a hacerse más pequeños, a reducir, ¿sí?, el grosor por donde está pasando el flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Y esto se debe precisamente a la liberación de un grupo de hormonas que, como dijimos hace un momento, son dependientes de el sistema renal, particularmente de las glándulas suprarrenales, como es el caso de la aldosterona, de la angiotensina 1, de la angiotensina 2, ¿sí? Del angiotensinógeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que realmente, la generación de un proceso de hipertensión depende de ciertas respuestas fisiológicas. Pero vamos a entender esta parte que es muy importante. Mire, hace unos años, un año más o menos, un amigo por internet, un doctor que yo admiro mucho, que yo quiero mucho, el doctor Sergio Zúñiga, publicaba en sus redes sociales, en su perfil, publicaba una infografía muy bonita acerca de la hipertensión, ¿no? Y todos estos circuitos que yo estoy poniendo aquí, todos estos circuitos, él los detallaba de una manera muy precisa, ¿verdad? Cómo se iban activando los procesos hormonales, los procesos enzimáticos, para que al final del día los vasos sanguíneos se cierren, provocando precisamente la hipertensión. Porque lógicamente, si el vaso es menor, dijimos, si la superficie es menor, pues entonces la presión arterial aumenta porque hay mayor fuerza. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y lógicamente que el tratamiento más importante pues es activar a través de ciertos fármacos la inhibición de estas enzimas, provocando lógicamente activando los mecanismos para que esas arterias se abran, ¿verdad? Un efecto vasodilatador de nuestras arterias para que se compense el flujo sanguíneo. Vamos a entender exactamente qué es lo que sucede, porque cuando yo vi esa infografía me gustó muchísimo, pero ya le decía en privado al doctor Zúñiga, le decía, oye doc, pues muy interesante, me gustó mucho tu infografía, creo que está académicamente está muy bien hechecita. Te quiero hacer una pregunta. ¿Para qué el cuerpo activa fisiológicamente procesos para cerrar sus vasos sanguíneos? ¿Por qué los tendría que cerrar? Porque lógicamente, farmacológicamente, o sea, el medicamento está encaminado a hacer más amplios los vasos sanguíneos, obligar al cuerpo que se hagan más amplios. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué el cuerpo cierra sus vasos? Tenemos que entender cómo está funcionando el cuerpo, o sea, qué está pensando el cuerpo de forma sabia, porque lógicamente nada de lo que haga el cuerpo está mal hecho. Más bien nosotros a veces no entendemos el por qué lo hace. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú tuvieras poca presión de agua en tu casa, porque no llega el agua con mucha fuerza, por lo tanto no va a haber mucha presión, y tú tienes tubos muy amplios, ¿cómo va a llegar ese flujo a todas las partes de tu casa? Pues no puede llegar, porque no hay fuerza, no hay presión, ¿sí? Una de dos, o pones más fuerza, ¿verdad? Compras un motorcito, ¿no? Para que ese motorcito haga la fuerza, o bien reduces el diámetro, reduces el calibre de tu tubería. Es lo que tú tendrías que hacer.
Pues eso es lo que está haciendo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está activando mecanismos para reducir sus vasos sanguíneos. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que pueda llegar sangre a todas las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque el problema más importante es que no hay suficiente energía cardíaca. Ese es el problema real. Que el corazón no está teniendo la suficiente fuerza para bombear toda esa sangre, ¿verdad? Y que pueda llegar a todas las partes de nuestro cuerpo. Pero el cuerpo tiene esa obligación, el corazón tiene esa obligación. Tiene que llegar sangre, tiene que llegar oxígeno, porque si no nos moriríamos a todas las partes del cuerpo. Entonces, para garantizar que esa sangre pueda llegar, el flujo, ¿verdad? Tiene que ser mayor. Por lo tanto, el vaso sanguíneo se debe de cerrar. Entonces, la hipertensión, ¿verdad? Es un proceso de adaptación que el cuerpo hace ante la falta de energía celular a nivel de nuestro corazón. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos viendo el efecto, ¿sí? No la causa. Y cuando vemos el efecto, que el vaso sanguíneo se está cerrando, pues hay que obligarlo a abrir. ¿Cómo? Pues con medicamento. Pero el cuerpo está cerrándolo y nosotros lo estamos obligando a que abra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que el corazón deja de tener energía. Deja de tener energía. Y al dejar de tener energía, pues lógicamente sobreviene pues un infarto o un paro cardíaco. Entonces nosotros decimos en medicina, la hipertensión puede condicionar un infarto. Yo más bien creo que es la forma incorrecta de tratarlo, la forma incorrecta en la cual se está generando el proceso de medicación, porque lo importante no es obligar al cuerpo a abrir sus vasos sanguíneos. Lo importante del cuerpo, ¿sí? Es que tenga su propia funcionalidad adecuada para sus procesos. Y esto se debe a la fuerza, ¿verdad?, que debe de tener nuestro corazón. Por eso cuando nosotros empezamos a dar elementos que apoyen que el corazón tenga mucho mayor fuerza, ¿verdad?, para hacer este proceso, la presión arterial se regula de forma natural, porque hay que darle atención, ¿verdad?, a la fuerza cardíaca, no a estar obligando al cuerpo a abrir sus vasos sanguíneos porque están cerrados, porque nunca estamos preguntándonos por qué se cerraron, para qué se cerraron, qué es lo que el cuerpo nos está indicando. ¿Me explico? Entonces, con esta forma diferente de paradigma de analizar una patología, es con la cual nosotros tenemos que ir en camino de ello. ¿Por qué? Porque hacer medicina natural no es hacer medicina sustitutiva, no es sustituir fármacos por cosas naturales. ¿Explico? No es sustituir fármacos por cosas ancestrales o ciertos remedios o plantas medicinales o ciertos nutrientes. No, es comprender cómo opera la funcionalidad de nuestro corazón para ahora sí poder entender cómo darle una mejor atención a la hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Vean esto. Claro, el paciente hipertenso, por lo general, ¿verdad? Va a presentar un riesgo muy poderoso a una cardiopatía isquémica, ¿verdad? A una insuficiencia cardíaca. Pues claro que sí, porque todo el tiempo estamos obligándolo a que abra sus vasos sanguíneos, todo el tiempo. Y es más, el médico le va a decir, y el medicamento es de por vida, ¿eh? Punto. Imagínese usted. Sí, por eso es que la hipertensión puede provocar un ataque al corazón. Y entonces nosotros decimos, mira, hay que cuidar la hipertensión, dale tratamiento, y el propio tratamiento fue lo que generó el ataque cardíaco por falta de energía. Entonces nosotros tenemos que analizar que la parte central es trabajar en darle energía al corazón. Si bien es cierto Si bien es cierto que el cuerpo puede modular sus procesos en forma natural, pero hay que darle bases para ello. Claro, hay cosas que son muy importantes atender, como evitar que un vaso se pueda romper. ¿Y por qué un vaso se podría romper? Pues por algo muy sencillo, por algo sumamente sencillo.
porque le faltan ácidos grasos. Nuestras arterias hacen esto, mire. Esto se llama marcapaso. El marcapaso natural arterial está dado por la fracción EPA del omega 3. Entonces, si usted no tiene suficiente omega 3, si no tiene suficiente ácido eicosapentanoico en el cuerpo, pues la arteria se va poniendo cada vez más rígida. Si al ponerse rígida, la fuerza de la arteria es tanta que la puede romper, pues eso, por lo cual sobreviene una hemorragia. Mire usted qué difícil, mire usted qué peligroso, ¿verdad? Entonces, sí, claro, por supuesto, tenemos que dar elementos que puedan ayudarnos como capilarotropos, o sea, protectores capilares, por supuesto, ¿sí? El extracto de semilla de uva, todos los llamados polifenoles, que son altamente protectores de la matriz extra e intravascular, por ejemplo, muy importantes. La propia vitamina E, ¿verdad? Y por supuesto, evitar la formación de trombos, evitar la formación de coágulos a través del consumo de antioxidantes, como el selenio, como el ácido lipoico, ¿verdad? Como precursores para el glutatión, por ejemplo, elementos que son muy importantes, ¿sí? Para nuestra salud. Pero en todo eso podemos tener un beneficio adicional direccionado para mejorar la presión arterial en un paciente, sí. Y lógicamente nuestro equipo, a base de emisión de terahertz y de infrarrojo lejano y por supuesto de diatermia, pues juega un papel muy importante. Hacer fototerapia, pues vamos a ver que es una de las técnicas más útiles, ¿verdad? Dentro del ámbito de la rehabilitación. Pues tiene más de 80, 90 años haciéndose fototerapia. Y déjenme decirles que desde el punto de vista médico, porque desde el punto de vista cultural, el ser humano siempre ha ocupado a los rayos del sol, ¿sí? Para poder tener salud. ¿Por qué? Porque en esta emisión, ¿sí? De los rayos que provienen del sol, los podemos aprovechar. Mucho de esta luz invisible que viene del sol, la podemos aprovechar en forma terapéutica. Y eso es exactamente lo mismo que va a hacer nuestro equipo. Nuestro equipo va a crear un proceso en el cual se pueda tener elementos importantes para el fomento a la salud, como mejorar y activar la reparación celular, como mejorar precisamente los tejidos a nivel de profundidad. Ahorita voy a explicar un poquito esto y cómo podemos tratar áreas afectadas, ¿sí? Con el simple hecho de que nosotros pasemos el equipo por encima del cuerpo del paciente y el cuerpo del paciente nos diga, nos haga una referencia de qué es lo que está sucediendo ahí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Nuestro equipo, vamos a ver que es un equipo que tiene muchos efectos, muchos efectos. Podemos poner aquí cuatro sencillos, pero realmente son muchos efectos. Es un equipo que trabaja con una tecnología híbrida. ¿Qué quiere decir que sea híbrido? Que trabaja con varias cosas a la vez. Es precisamente la diatermia profunda, el calor profundo, intenso, penetrante, sostenido y por supuesto el infrarrojo lejano, ¿verdad? Específicamente las ondas de los terahercios, las ondas de los terahercios, ¿verdad? Y vamos a ver qué es esto un poquito. Bueno, yo hablé que el ser humano le ha sacado provecho a los rayos del sol toda su vida, toda su vida. Pero en los últimos siglos se ha descubierto que precisamente la luz que viene del astro rey tiene una gran cantidad, ¿verdad?, de paquetes, viene como empaquetado. Y estos paquetes le llamamos longitudes de onda. Estas longitudes de onda son diferentes, ¿verdad?, de una a otra. Hay nosotros luz que podemos ver y hay luz que no podemos ver. Por más que nos esforcemos, por más que queramos, hay luces que no podemos ver. De hecho, si ustedes lo ven aquí, en esta imagen, el espectro lumínico visible, es bien pequeño, mira, es esto. Contra todo esto, es prácticamente nada. Y vamos a ver que una de esas frecuencias muy importantes es precisamente la frecuencia del infrarrojo. Es esta, mire. Si te das cuenta, es muy grande comparada con las demás, es muy grande. Por eso tiene una densidad muy grande.
El infrarrojo, ¿sí? El cuerpo humano es capaz de reflejarlo y esto lógicamente genera muchos elementos importantes de ecología para el propio cuerpo. Por eso es que los anteojos o, por ejemplo, esos visores para ver en la oscuridad, específicamente al cuerpo humano, lo podemos visualizar porque el cuerpo está reflejando al infrarrojo. El infrarrojo se ha ocupado como una herramienta poderosa para la energía, para la salud, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace más de 80 años que se utiliza con buenos resultados. El infrarrojo es tan denso, tan grande como onda, que por eso inclusive para su estudio se estudia por partes, ¿no? Tenemos al infrarrojo A, al infrarrojo B, al infrarrojo C. Pero para fines prácticos, nosotros en medicina simplemente ocupamos dos criterios, lo que llamamos nosotros el infrarrojo proximal o cercano, ¿verdad? Y el infrarrojo distal o lejano. ¿Qué es el infrarrojo proximal o cercano? Bueno. El infrarrojo proximal y cercano es el infrarrojo que nosotros por lo general conocemos. Esas lámparas con filamentos de tungsteno, unas lámparas rojas que se utilizan mucho para desinflamar, para dar terapia, ¿verdad? En algunas personitas, eso sería precisamente el infrarrojo cercano o proximal. ¿Es malo? No, no es malo. Al contrario, es sumamente benéfico, sumamente benéfico. Pero también tenemos al infrarrojo lejano o distal que lógicamente su densidad es mucho más grande. Me explico. Por eso es mucho más penetrante hacia nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿hay diferencias? Sí, claro. Hay muchísimas diferencias. Ese infrarrojo cercano o proximal, ese infrarrojo que tú puedes utilizar, por ejemplo, para señalar, ¿no? Para señalar el pizarrón o para los escáneres de los centros comerciales, en los productos, por ejemplo. O ahora que nos estuvimos midiendo constantemente la temperatura corporal, ¿sí? A través precisamente de estas ondas de terahertz, estas ondas de infrarrojo, pues nosotros las podemos utilizar. Son muy buenas, son muy buenas. Quizás el único problema que tiene el infrarrojo cercano o proximal es que solamente puede penetrar 1 centímetro después de nuestra piel. Y mira todo lo que hace con ello. Mira todo lo que hace con ello. Todas las publicaciones científicas que existen sobre eso. El infrarrojo lejano o distal es capaz de penetrar de 6 y hasta 8 centímetros después de nuestra piel. Pero en los últimos años, en los últimos 20, 25 años, se han estado descubriendo más ondas en el espectro. Por ejemplo, se sabe de la existencia, lógicamente, dentro del espectro del infrarrojo, una banda muy cercana a las microondas que se conoce como terahertz o terahercios. Realmente, el conocimiento de esta onda electromagnética ha sido de mucho estudio por parte de la ciencia. Aquí en nuestro país, aquí en México, muy cerquita de la ciudad de Toluca, existe precisamente, ¿verdad?, el Instituto Mexicano para la Investigación de Terahertz, donde lógicamente se están estudiando las partes prácticas, porque se han dado cuenta que al ser una densidad muy amplia, ¿sí? Que genera un espectro muy amplio en el cuerpo, se pueden hacer precisamente una cosa que se llaman, ¿sí? Eh, eh, este, diríamos que es como radiografías, se llama termografía el sistema, ¿sí? Y lógicamente es sumamente útil, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a ver que los terahertz son parte de esa frecuencia y son sumamente útiles, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que son capaces de distribuirse en agua, viajan, sumamente importante esto. Muy bien, déjenme cerrar cerrar los dibujitos que Vero me andaba pintando.
Muy bien. Ok, ok. Entonces vamos a ver que sí existe una gran ventaja entre los terahertz, ¿verdad? Y el infrarrojo cercano o proximal, que repito, no estoy diciendo que sea mala. Lo que estoy diciendo es que lógicamente es mucho mejor por el rango de penetración hacia el cuerpo que los terahercios tienen. Aparte que su vibración es muy cercana a la vibración de nuestras células. Esto es muy importante. Y esto ha dado lógicamente a que se vuelva a replantear el estudio del infrarrojo porque por muchos años el infrarrojo, ¿verdad? Fue una de las herramientas más útiles en el campo de la rehabilitación, pero poco a poco empezó a ser desplazado por otras tecnologías, por otros fenómenos físicos, ¿sí? Que lógicamente, ¿sí? Pues apuntaban a que tenían funcionalidad, pero no es que sean mejores o que sean peores, simplemente es otra forma de generar salud. Pero desafortunadamente, como esto tiene pues, principios comerciales, porque una persona que vende el infrarrojo no es necesariamente la misma persona que vende pues una electroporación, por ejemplo, ¿sí? Y cada quien va a hablar bien de sus equipos, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos que ser muy cautelosos en este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el estudio del infrarrojo empezó a mermarse. Tanto así que en la actualidad hay muchos rehabilitadores físicos, hay muchos licenciados en la rehabilitación, hay muchos fisiatras, ¿no? Que dicen que el influjo por infrarrojo, pues no es nada otra cosa más que calentar a profundidad. Qué cosa tan torpe, de verdad, qué cosa tan torpe, no la puedo calificar de otra manera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que al calentar a profundidad se van a activar y se van a liberar una cantidad importante de mediadores endoteliales, como es el caso de las histaminas, como es el caso precisamente del óxido nítrico, también vamos a ver que hay una cantidad importante de fenómenos a la par de estos procesos que en el cuerpo se están generando, ¿sí? Y que lógicamente en conjunto van a impactar sobre nuestra salud. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos que en el caso de nuestro equipo es interesante por varias razones. Porque por un lado tenemos que entender que el equipo genera un fenómeno lumínico a partir de los terahertz, a partir del infrarrojo lejano y lógicamente un fenómeno térmico, ¿verdad? Un fenómeno de calor penetrante, fuerte, sostenido, que es muy importante, ¿sí? Y entonces estos dos principios, ¿verdad? En conjunto, desde mi punto de vista, desencadenan una serie importante de fenómenos moduladores para el cuerpo humano, como que sí, la aumento en la temperatura del tejido, aumento en la síntesis de proteína de shock térmico, efectos sobre el potencial de membrana eléctrico, ¿sí? Efectos, lógicamente, sobre el sistema nervioso autónomo, que va a ser muy importante, sobre todo en la hipertensión, ¿sí? Aumento en la liberación de células madre, aumento en la activación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2 y activación de los procesos pirroeléctricos. O sea, vamos a ver que no es solamente una cosa sencilla. Son procesos en cascada muy importantes y que lógicamente en conjunto constituyen una herramienta para la modulación biológica y de muchas cosas en nuestro cuerpo que es muy importante. ¿Me explico? Este fenómeno pirroeléctrico es un fenómeno que hemos estado estudiando en los últimos años. ¿Por qué? Porque la parte esencial de nuestra vida es la energía. Si no hay energía, no hay vida. Vida es energía, energía es vida. ¿Cómo sabemos que una célula está joven, está sana? Está fuerte por la cantidad de energía que produce. A mayor cantidad de energía, mayor funcionalidad. Y esta energía, en gran parte, ¿sí? Depende de la capacidad de producción que tengamos a nivel celular, sobre todo a nivel de la membrana celular. A nivel de la membrana celular. ¿De acuerdo? Esto va a ser muy importante. Ya en algunos tiempos, este fenómeno pirroeléctrico ha demostrado mejorar, ¿sí? Este, la funcionalidad de nuestro cuerpo, ¿sí? A través de la recuperación biológica. Vamos a ver que precisamente al activar los procesos pirroeléctricos, la membrana celular recupera funcionalidad
Y esto es lo que va a permitir que se libere energía, una energía que llamamos energía libre, ¿sí? Y que lógicamente va a dar paso a activar a las mitocondrias para producir la mayor cantidad de energía, porque eso es cierto, la mayor cantidad de energía que producen nuestras células lo hace la mitocondria. Pero ¿quién activa la mitocondria? Ah, pues la diferencia en el potencial de membrana. Los electrones que se liberan al repolarizarse la membrana celular. Y ese es uno de los efectos importantes que hace la piroelectricidad. Piro quiere decir calor. Entonces, un fenómeno piroeléctrico es un fenómeno en el cual a través del calor se activa cargas eléctricas, ¿sí? En los materiales eléctricos, como es el caso del colágeno, ¿sí? Para generar ciertos procesos de repolarización de membrana. ¿Me explico? Esto es precisamente una de las cosas más importantes, ¿sí? Que tenemos nosotros que atender. Ahora, saber que precisamente los terahercios estimulan la actividad de liberación de células madre para reparar los tejidos, para reparar nuestro cuerpo. Es un autorreparador de nuestro organismo y esto es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le podemos atribuir hasta propiedades mágicas, si ustedes quieren, a la emisión de terahercios. Pero el hecho de que estén liberando células madre es uno de los elementos más importantes que nosotros podemos entender. ¿De acuerdo? No sé por qué. Ya, sí, ya vi por qué. Se me cambió. Entonces, al modificar nosotros el potencial de membrana, modificando lógicamente las concentraciones de electrolitos, como es el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio. Permítame un segundito, ¿eh? Perdón, perdón. Entonces, la membrana celular es precisamente donde se va a producir una carga eléctrica y magnética, ¿sí? Por una diferencia de potencial. Hágame un favor, corazón. No me esté pintando. Déjenme borrar los pintadas que me hacen. Ya. Este, y esto se va a hacer a través de las diferentes concentraciones que hay de electrolitos. Por eso es muy importante saber que el paciente con hipertensión, mientras no deje de comer sodio o alimentos ricos en sodio, mejor dicho, alimentos ricos en sal, pues no va a mejorar su proceso. No va a mejorar su proceso, porque entonces no va a haber nunca suficiente energía para que el corazón bombee con suficiente fuerza nuestra sangre y no haya necesidad de cerrar los vasos sanguíneos. Y esto es muy importante, porque precisamente nuestro equipo, una de las cosas que va a hacer también es que va a tener efectos sobre ese potencial de membrana. Los terahercios, ¿verdad? Generan o son una frecuencia electromagnética que tiene impacto en la repolarización de membrana. Pero ¿qué sucede si se repolariza la membrana? Ah, pues va a entrar mayor cantidad de oxígeno. Y si entra mayor cantidad de oxígeno, hay mejor elemento de sustrato para que se convierta en energía, tanto esa glucosa como esa grasita. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien qué cosa tan importante, fíjense qué cosa tan importante, ¿sí? La mayor cantidad de energía celular sí se produce a través de nuestra mitocondria, pero la energía que menos se produce es a través de la vía anaeróbica, que es precisamente este potencial de membrana del que estoy mencionando, ¿sí? Pero es este potencial de membrana el que manda a activar a la acetilcoenzima A para que desemboque lo que llamamos ciclo de Krebs, que es a nivel mitocondrial, por supuesto. Todo el mundo dice la mitocondria es la parte esencial de la energía. Yo no digo que no, pero ¿quién estimula para que esto se produzca? Ah, pues la membrana celular. Y esto es tan importante que es la base de la electrocardiografía.
O sea, realmente, ¿qué mide una electrocardiografía? Una electrocardiografía lo que mide, ¿verdad? Es un mapeo que se hace del corazón, evaluando precisamente, ¿sí? Esos procesos de polarización y de despolarización de la membrana. Por eso yo les decía hace un momento, mientras el paciente no mejore su alimentación, no mejore su estilo de vida, pues por más que nosotros le demos terapia, será como una aspirina para una migraña. Sí, claro, momentáneamente se puede mejorar el dolor de cabeza, pero la enfermedad como tal no la estamos quitando. Lo mismo sucede en la hipertensión. Mientras el paciente no haga cambios profundos en su dieta, pues lógicamente no va a mejorar, ¿sí? Pero momentáneamente el equipo le puede ayudar, sí, momentáneamente el equipo le puede ayudar. Aquí están los principios del fenómeno piroeléctrico. Es que como estaba acomodando la presentación, miren, se me volvió a repetir. Aquí vemos cómo precisamente otra cosa muy importante, la reactivación de formación de células madre son fundamentales para la reparación de la parte endotelial. ¿Me explico? Y esta parte es sumamente importante. De ahí que nuestro equipo puede tener grandes beneficios para ese tipo de padecimientos. Pero de ninguna manera me gustaría que la gente pensara que es un cúralo todo. Creo que la parte esencial, la parte más esencial, la parte más esencial es precisamente el estilo de vida, la alimentación. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué es tan importante estos terahertz. Mira, cuando nosotros aplicamos la terapia de terahertz, vamos a mejorar radicalmente el flujo sanguíneo, los glóbulos rojos. Vamos a mejorar la captación de radicales libres, porque se van a liberar, ¿verdad? Enzimas antioxidantes como la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, las catalasas. Se frena el sangrado porque se activan precisamente los procesos de coagulación. Mejora lógicamente el trabajo de las plaquetas. Se promueve el fortaleza cardíaca, por eso la presión arterial baja. Facilita la entrada de oxígeno, ¿sí? Mejora la respuesta inmunológica. Entonces, si lo analizamos fríamente, hay muchas ventajas sustanciales de utilizar el equipo, pero tiene que ser lógicamente de un trabajo, ¿sí? Continuo. Disminuye la presión arterial, tiene un efecto antiinflamatorio, es relajante muscular, mejora lógicamente la sedación, hace que el sistema nervioso se relaje. Después de una terapia a la gente le da hasta sueñito, ¿no? Aumenta el volumen y la concentración de orina. De tal manera entonces que por eso podemos sacarle gran provecho para múltiples problemas de salud, para múltiples problemas de salud. Vamos a ver, por ejemplo, cómo en algunos otros problemas cardiovasculares encontramos a través de la terapia infrarroja, ¿sí? Mejoría en neuropatías diabéticas, en úlceras, ¿sí? Que son otros tipos de problemas circulatorios, que se mejora precisamente la función endotelial. Es excelente para enfermedades cardiovasculares. Se activa la formación de óxido nítrico. Se forman nuevos vasos sanguíneos. ¿A través de qué? A través del infrarrojo lejano. Entonces, ¿existe suficiente evidencia científica para decir que el equipo puede ser útil para esa terapia? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Mira, en las varices, que es otro problema circulatorio a través del infrarrojo lejano. Entonces, creo que podemos tener grandes beneficios si nosotros lo ocupamos adecuadamente. ¿Cómo sería de ocuparlo adecuadamente? Bueno, hacerlo de manera constante. ¿Cómo deberíamos de aplicar o cómo podríamos aplicar el equipo? Bueno, yo les quiero decir que hay una y mil formas de hacerlo, una y mil formas de hacerlo, ¿sí? Yo les voy a dar mi técnica personal. Yo por lo general siempre empiezo haciendo una cosa que yo llamo precalentamiento, activación circulatoria. Vamos a activar, ¿sí? Que empiece a haber, ¿sí? Corriente circulatoria. Deslizamos haciendo precisamente ochitos, o sea, haciendo precisamente forma circular por todo el cuerpo, ¿sí? Precisamente desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Por la parte frontal de nuestro cuerpo, o sea, por el frente de nuestro cuerpo, y posteriormente lo hacemos
por la parte posterior, o sea, por la parte de la espalda. Igual de 5 a 15 minutitos aproximadamente. Posteriormente vamos a hacer desplazamientos largos, rectos, por todo el cuerpo, de 10 a 20 minutitos, tanto por la parte frontal, por el frente de nuestro cuerpo, como por la parte de la espalda, por todas las piernas, en todo el cuerpo, de preferencia con la menor cantidad de ropa posible. En el caso particular de la hipertensión, yo les voy a recomendar que trabajen mucho la zona de cuello, haciendo precisamente desplazamientos rectos sobre la zona del cuello, de 10 a 15 minutos aproximadamente. ¿Sí? Y siempre voy a sugerir que al final terminen ustedes haciendo giros sobre las palmas de las manos y las plantas de los pies. Aquí hay unos puntos en la medicina china muy importantes que se llaman pacuás, ¿sí? Y que son grandes reguladores biológicos en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, una terapia aproximadamente de 30 a 50 minutos puede ser un muy buen tiempo. ¿Con qué frecuencia? Con la mayor posible, mínimo 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque recuerden que el efecto es acumulativo. Entonces va a ser muy importante que nosotros lo estemos haciendo de manera frecuente. Cuide su dieta, tome más agua, haga ejercicio, ¿verdad? Ejercicios de fuerza, ejercicios lógicamente anaeróbicos van a ser mucho, muy importantes. Reduzca la mayor cantidad de sodio posible y esto le va a ayudar de manera sustancial. ¿De acuerdo? Entonces, para la hipertensión tenemos un gran aliado, que es precisamente nuestro equipo, ¿sí? Nuestro B-Power.